Dios le bendiga, Dios le guarde. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da para felicitar a cada hermano, a cada hermana que nos ha enviado sus videos a través del grupo de WhatsApp Estudiando con Wester Paul. Le exhortamos a que sigan estudiando para que sigan aprendiendo lo que tiene que ver los contenidos bíblicos, ya que la palabra de Dios dice escudriñar las Santas Escrituras, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Bendiciones, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. La paz de Dios sea con todos ustedes. Aquí estudiando con Wester Paul, gloria a Dios. Mi nombre es Jennifer García. A la orden y la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bendiciones. Disculpen por la mascarilla, pero estoy por aquí laborando y no he permitido que me la quiten en labor. Yo le voy a dejar por aquí el video del estudio, porque aquí Wester lo ha pedido muchas veces. Y voy a comenzar. La fábula es una alegoría poco utilizada en la escritura, lo cual su hecho o circunstancias se exponen a la personificación de cosas o animales. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. El enigma es un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y obstrusa. Ahí cuando Sansón hizo un enigma con los filisteos. Eso está en Jueces, capítulo 14, versículo 14. Y tipos o tipología es una clase de metáfora, lo cual no consiste en palabras, sino en hechos. Personas u objetos que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 14. Y en Mateos capítulo 12, versículo 40. Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Gracias. La fábula es una alegoría histórica poco usada en la escritura, la cual un hecho o circunstancia se expone diferente personalización de cosas o de animales. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 14, su versículo 9. Enigma también es una alegoría, pero su solución es difícil y abstrusa. Está en Sansón cuando les diseñó un enigma a los filisteos. Eso se encuentra en Jueces capítulo 14, su versículo 14. Tipo o tipología es una metáfora, pero no consiste solamente en palabras, sino en hechos, en personas y objetos, que designa a personas, hechos y objetos en el porvenir. Eso se encuentra en el libro de Juan 3:13 y Mateo capítulo 12, su versículo 40. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es Estudiando con Wester Paul. Fábula. Fábula es una alegoría histórica poco usada en la escritura, lo cual un hecho o circunstancia expone en personificación de cosa o animal. Entonces, tenemos un texto de referencia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Enigma. Enigma es un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y obstrusa. Tenemos un texto de referencia en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 14, en el cual Sansón les propone, les expone una enigma a los filisteos. Tenemos también el tipo y tipología, que es una metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u objetos, que designa semejante hechos, personas, objetos en el porvenir. Sus textos de referencia están en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14, y en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y bueno, hermanos, que la paz de Cristo sea sobre cada uno y sigamos estudiando con Wester Paul. La fábula es una alegoría histórica poco utilizada en las escrituras, lo cual un hecho o circunstancias se exponen en personificación de cosas o animales. Su referencia bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Un enigma también es una alegoría
lo cual su solución es difícil y obstrusa. Un ejemplo sería cuando Sansón le propuso un enigma a los filisteos. Su referencia bíblica se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 14. Tipología es una clase de metáfora que no consiste en palabras sino en hechos, en personas o objetos, que designa hechos, personas y objetos en el provenir. Su referencia bíblica se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Un ejemplo sería en el acontecimiento de Jonás. Su referencia bíblica se encuentra en Mateo, su capítulo 12, versículo 40. Dios les bendiga. Esto es Estudiando con Wester Paul. Les saluda Yarixac Chávez desde aquí de Honduras, presentando mi tarea. Fábula es una alegoría histórica poco usada en la escritura, en la cual un hecho o algunas circunstancias se expone en forma de narración mediante la personificación de cosas o animales. Referencia bíblica: Segunda de Reyes 14:9. Enigma es un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y obstrusa. En esta, Sansón propone un enigma a los filisteos. Esto lo encontramos en Jueces 14:14. Tipo o tipología es una clase de metáfora que no consiste meramente en personas, sino en hechos, personas u objetos que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir. Referencias bíblicas: Primera de Juan 3:14 y San Mateo 12:40. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Acerca de lo que aprendimos con nuestro hermano Wester Paul, fábula es una alegoría histórica en el cual narra un hecho o suceso mediante la representación de cosa o animal. En este ejemplo lo encontramos en Segunda de Reyes 14:9, que dice así: Joás, el rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, estas palabras: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras del campo y hollaron el cardo. Bueno, ahora lo que es enigma. Enigma es una clase de alegoría, pero su solución es mucho más difícil. Lo encontramos aquí en Jueces 14:14, donde la historia nos narra que Sansón dijo una alegoría o un enigma a los filisteos. Y dice que del devorador salió comida y del fuerte dulzura. Y los filisteos no pudieron declararle el enigma durante 3 días. Ahora lo que es tipo o tipología. Es una clase de metáfora, pero no consiste meramente en palabras, sino en hechos, en personas u objetos que designan un porvenir. Lo encontramos en San Juan 3:14, que dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y también otro pasaje que Jesús nos narra está en San Mateo 12:40, que dice: y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Dios le bendiga. Le habla su hermana María Fernanda Ortiz y voy a estar hablando acerca de lo que son la fábula, el enigma, tipo o tipología. La fábula es una alegoría histórica poco usada en la escritura, lo cual un hecho o circunstancia se expresa en personificación de cosa o animal. Su referencia bíblica está en Segunda de Reyes, su capítulo 14, versículo 9. El enigma. El enigma es una alegoría, pero con la solución más difícil y obstrusa, en el cual nos relata en Jueces
su capítulo 14, versículo 14, que Sansón le dio un enigma a los filisteos y ellos duraron 3 días para descifrarlo. Tipo o tipología es una metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos. Se relata en Jueces, en Juan 3:14, en cual dice que el mismo Jesús hace referencia de una serpiente de metal levantada en el desierto. Dios le bendiga. Dios le bendiga, y esta es mi tarea de estudiando con Wester Paul. Enigma es una alegoría histórica poco común en las escrituras, en la cual un hecho o circunstancia se expone en personificación de cosa o animal. Referencia bíblica, Segunda de Reyes 14:9. Un enigma es una clase de alegoría, pero que su solución es difícil y obstrusa. Lo vimos, ¿verdad?, en Sansón cuando le propuso una alegoría a los filisteos. Referencia bíblica, Jueces 14:14. Y tipo o tipología es una clase de metáfora, pero que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u objetos, que designa semejanza en hechos, personas u objetos en el porvenir. Referencia bíblica, Mateo 12:40 y Juan 3:14. Dios les bendiga y sigamos estudiando con Wester Paul. Señor, Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Estudiando con nuestro hermano Wester Paul, aleluya, vive el Rey. Tipo o tipología. Esta clase de metáfora no consiste meramente en palabras, sino en hecho. Designa semejante en hecho de objeto o persona en el porvenir. Referencia bíblica, Juan 3:14, donde Moisés levantó la serpiente de bronce en alto. Así yo, el Hijo del Hombre, seré levantado en alto, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 12:40, dice la palabra de Dios que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará, aleluya, estará en la tumba 3 días y 3 noches. Dios le bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Magali. Estamos estudiando con Wester Paul. Primera pregunta es, ¿qué es una fábula? Bueno, una fábula es una alegoría histórica poco usada en las escrituras, de lo cual es un hecho o una circunstancia que se expone personificación de cosas o animales. Hoy tenemos la referencia de Segunda de Reyes 14:9. Segunda pregunta, ¿qué es un enigma? Bueno, un enigma es también una alegoría difícil de decir o difícil de discernir. Tenemos la referencia bíblica de que cuando Sansón le dice a los filisteos que investiguen un enigma, o que se refiere a un enigma, y los filisteos duran 3 días para decirlo. Gloria al Señor. También tenemos la tercera que dice tipo, tipología. Bueno, tipología es una metáfora que no consiste en meramente palabras, sino en hechos o personas o objetos. Ahí tenemos la referencia bíblica de cuando Jesús hace referencia de que una serpiente de metal se levantará en el desierto. También tenemos a Jonás cuando dice que una gran ballena se le traga. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí estudiando con Wester Paul. Bendiciones. Dios les bendiga. Mi nombre es Javes Álvarez y soy de Guatemala y ahora mismo vivo en Pensilvania, y esto es estudiando con Wester Paul. Una fábula es una alegoría poco utilizada en las escrituras, en lo cual un hecho o circunstancia se expone en forma de personificación de cosas o animales. Un ejemplo lo tenemos en Segunda de Reyes 14:9. Un enigma es también un tipo de alegoría, pero su solución es más difícil o obstrusa. Un ejemplo lo tenemos en lo que es cuando Sansón le propuso a los filisteos un enigma para que lo solucionaran, pero ellos no lo pudieron solucionar. Esto está en Jueces 14:14. Dios le bendiga, mis amados hermanos de Estudiando con Wester Paul. Carolina Castillo desde Santiago, República Dominicana, para hablarles de las figuras retóricas de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras. Viene de la palabra hermenebei, que significa interpretar. Las escrituras están hechas en hebreo, por lo que a veces por nuestra cultura es difícil interpretar algunos textos. Por ejemplo, como para nosotros los dominicanos,
Cuando decimos vamos a un restaurante o a un comedor y queremos la comida típica del país, que es arroz, habichuela y carne, decimos que nos traigan la bandera, un ejemplo. En las escrituras Jesús, cuando dijo en Mateo 19, es más fácil que un camello entre por una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Es decir, que es más fácil entrar un camello por una puerta pequeña con todo y carga que un rico salvarse. En la escritura podemos encontrar fábula, que es un tipo de alegoría histórica poco usada en las escrituras, en el cual un hecho o un acontecimiento es personificado como una cosa o un animal. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 19, si mal no recuerdo. También encontramos el enigma, que es un tipo de alegoría también. La alegoría es como un símbolo, un tipo de alegoría, ¿verdad?, que es difícil de entender o de interpretar. Por ejemplo, la usó Sansón en Jueces 14:14, cuando dijo: del devorador salió comida y del fuerte dulzura, y los filisteos no lo pudieron interpretar en 3 días. Amén. También en las escrituras encontramos tipo o tipología, que es una metáfora o una comparación que no solamente consiste en hechos o en palabras, sino en hechos, personas u objetos, que lo asemeja a un acontecimiento futuro, como por ejemplo Jesús lo utilizó en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, cuando dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También en Mateo 12:14 dice que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Su hermana Carolina en Santiago, a su orden, para usted y para Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados, amadas de Estudiando con Paul. Mi nombre es Kirsis Ureña Martínez. ¿Qué es la fábula? La fábula es la alegoría histórica poco usada en la escritura, el cual un hecho o circunstancia se expone a la personificación de animal o cosa. Referencia bíblica, Segunda de Reyes 14:9. Hola, que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Pamela y estoy estudiando con Wester Paul. Amén. Una fábula. ¿Qué es una fábula? Bueno, una fábula es una alegoría histórica poco utilizada en las escrituras, lo cual un hecho o circunstancia se expone en personificación de cosa o de animal. Referencia bíblica, Segunda de Reyes 14:9. Un enigma. ¿Qué es? Un enigma es también un tipo de alegoría, solo que este es un poco difícil de entender o de solucionar. Un ejemplo, veamos en Jueces 14:14. Tenemos a Sansón que le da un enigma a los filisteos. Duran 3 días para poder encontrarlo. Tipo o tipología es una metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos, personas u objetos que designan un porvenir o lo porvenir. Referencia bíblica tenemos San Juan 3:14 y San Mateo 12:40. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y aquí estamos para servir. Pasen buenas noches. Chao. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Estoy estudiando con el hermano Wester Paul. Al transcurso de este tiempo vamos a estar definiendo algunas palabras. Amén. Y la primera palabra que vamos a estar definiendo es la palabra fábula, que es un alégora muy poco usado en la escritura. Amén. La cual es un hecho o circunstancia que se expone a personificación de cosa o animal. Amén. En la escritura podemos usar como ejemplo o referencia. Amén. En Segunda de Reyes 14:9, cuando el rey Joás, amén, que era el rey de Israel a ese tiempo, le envió un mensaje, para decirlo de esta manera, al rey Amasías, que era el rey de Judá en ese tiempo, diciéndole que le diera a su hija por mujer al hijo de Er. Amén.
La gloria sea para el Señor. También otra palabra que podemos definir es la palabra enigma. La palabra enigma tiene un similar, podemos decirle que es un similar a la palabra fábula, lo diferente que es más difícil o obstrusa. Amén, para decirle de esa manera. De este ejemplo podemos sacar de la Biblia como referencia a Jueces 14:14, cuando Sansón le dice la enigma a los filisteos, amén, y ellos no lo pudieron entender cuando él le dijo acerca del, gloria a Dios, que del devorador, salió comida y del fuerte salió dulzura. Amén. Otra palabra que podemos estar definiendo es la palabra tipo o tipología. Amén. Que es una clase de menotofia. Amén. Que no consiste meramente en palabras, sino hechos, personas, objetos. Amén. Gloria a Dios. Que designa semejante a hechos, personas, objetos en el provenir. En este ejemplo podemos estar usando la referencia del libro de Juan 3:14, amén. Cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, gloria a Dios, así es necesaria que el Hijo del Hombre sea levantado. Otro ejemplo que podemos usar es en Mateo 12:40, amén. Podemos usar ese ejemplo, amén, que habla de Jonás, cuando el pez lo tragó por 3 días, amén. 3 días y 3 noches, y dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo.